necesitas comer algo. Miré la expresión cansada y preocupada de Hallie e intenté forzar una sonrisa mientras negaba con la cabeza. No tengo hambre. Déjame hacer algo más de trabajo y luego me tomaré un descanso. Suspiró y se sentó a mi lado, apoyando suavemente una mano en mi antebrazo mientras yo volvía a mirar la pantalla del ordenador. Tenía que estar cerca. Tenía que haber algún tipo de patrón, por muy inteligente o cuidadoso que fuera el segador. Hasta ahora, mi mejor idea había sido tratar de identificar la hora y el lugar de cada asesinato de un ascendiente o miembro de la casa que pudiera atribuirse razonablemente a la parca. Eso me daría una edad mínima y, con suerte, una zona de búsqueda más pequeña si la mayoría de los asesinatos estaban agrupados. Desafortunadamente, el patrón de muerte estaba bastante extendido. La mayoría se limitaba a los Estados Unidos continentales, pero también hubo algunas muertes de la parca en Europa y Asia a lo largo de los años. Entonces se me ocurrió empezar por la primera de los últimos tiempos, ya que probablemente estaba más cerca de donde vivía la parca. Aunque no podía asegurar que ninguna muerte en particular hubiera sido causada por la parca, había visto lo suficiente a través de mi investigación como para sospechar que la mayoría de las muertes sin resolver que habíamos sufrido en los últimos 40 años eran obra de un grupo o, si los temores de Hallie eran ciertos, de una sola persona. Repasando todo aquello, parecía obvio que la parca probablemente se había iniciado con el asesinato del propio ascendiente de nuestro grupo, el Dr. Marcus Salk. Pero ahí fue donde me encontré con un callejón sin salida. Marcus nunca compartió muchos detalles de su vida con nosotros, y yo no sabía mucho sobre sus socios o sus víctimas. Podía hacer conjeturas, pero eran solo eso, conjeturas. Si se trataba de alguien a quien Marcus había conocido personalmente, alguien que de algún modo había descubierto su verdadera naturaleza, su motivación para matarlo podía ser cualquier cosa, desde una indignación moral ignorante hasta la venganza. La venganza me parecía más probable, pero había muchas incógnitas. La gente con la que trabajaba como médico también era una opción, pero no tenía forma real de conseguir información sobre el personal de más de 30 años de antigüedad de ningún sitio, y mucho menos de una consulta médica o un hospital. Si tan solo pudiera. Cariño, necesitas tomarte un descanso ahora. Come y descansa. Tenemos el viaje mañana y no quiero que estés agotado. Hallie seguía sentada conmigo, y ahora me dio un apretón en el brazo. Por favor, por mí. La fulminé con la mirada, odiando el tono áspero de mi voz al hablar. Hago esto por ti. Por los dos, y por nuestra pequeña. Aparté el brazo. En cuanto a la reunión, Margaret Templeton puede irse a la mierda. No es nuestra jefa y no tengo tiempo que perder yendo allí por cualquier mierda burocrática que tengan planeada. Vi a Hallie fruncir el ceño por el rabillo del ojo. No son solo tonterías. Algo malo pasó en California hace unas semanas. Algo grande. Tattersall, el viejo Tattersall, está muerto. Y lo que he oído es que Margaret planea hacerse cargo de todo ahora que él está fuera del camino. No solo Tattersall Global. La casa también. Esto llamó mi atención. Volviéndome hacia ella, enarqué una ceja. ¿Está loca? La casa no funciona así. El hecho de que Tattersall tenga muchos seguidores y toneladas de dinero no significa que los verdaderos creyentes como nosotros les escuchemos. Mucho menos a los psicópatas. Hallie asintió, con expresión cada vez más preocupada. Lo sé. Pero ella no. Ya es una megalómana, pero además está a punto de controlar la parte de la casa que tiene la mayor parte del dinero, los recursos y el poder político. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en hacer la casa a su imagen y semejanza? Quería discutir, pero sabía que tenía razón. Me resultaba difícil seguir preocupándome por algo más allá de la retribución por habernos arrebatado a Madeline, pero una parte de mí sabía que eso era miope. Además, Hallie tenía razón en otra cosa. Tattersall tenía toneladas de recursos. Tal vez habían escondido la cabeza en la arena hasta ahora, intentando fingir que la parca no era real o que no podía tocarlos, pero Margaret sabía de primera mano que no era así.
Tal vez recordarle la muerte de su hermana y sus propias heridas a manos de la parca bastara para hacerla entrar en razón y darme la ayuda que necesito para detener esto de una vez por todas. Esta vez la sonrisa llegó a mis labios. Estaba equivocado, Halley. Tenemos que estar en esa reunión. Me resultaba extraño estar en una sala con tantos miembros de la Cámara. Mirando a mi alrededor, vi que había al menos 30 personas, y de ellas solo reconocía un puñado. Eso estaba previsto. Esta reunión masiva de altos cargos y líderes de grupos influyentes iba en contra del protocolo y era una estupidez. Antes de que mi niña muriera, habría sido incapaz de sentarme allí sin decir nada. Pero ahora todo lo que me importaba era conseguir lo que necesitaba de esta gente. No es que ya no creyera, porque lo hacía. Si algo podía haber cimentado mi fe y mi certeza en las creencias y la causa principal de la Cámara, era ver lo que mi hija Madeline podía lograr. Me estaba dando cuenta de lo deformado que se había vuelto ese marco central de creencias con el paso del tiempo. Estábamos dejando entrar a sociópatas, o como otros miembros de la Cámara los llamaban, los psicópatas, que solo estaban allí para dar complejidad y un significado tenue a su inherente y abominable impulso de torturar y masacrar a la gente. Estábamos entregando las riendas de forma lenta pero segura a hombres de dinero y tipos corporativos desalmados como Tattersall en general y Margaret Templeton en particular. Gente a la que le importaba más el balance final y ganar poder personal que ayudar a la ascensión de la raza humana. La Cámara ha perdido el rumbo, pensé, y el primer paso para encontrarlo de nuevo tenía que darse hoy en esa reunión. Fue entonces cuando Margaret entró en la sala, seguida de un hombre y una mujer trajeados como sabuesos adinerados. Su fría mirada recorrió el amplio espacio, e incluso desde la distancia pude ver la cicatriz que atravesaba su rostro como una marca. La marca que pensaba utilizar para convencerla de que casara a la parca de una vez por todas. Pero primero estaba la reunión y los discursos. Juntando las manos con impaciencia, intenté parecer atento mientras ella empezaba a hablar. Señoras y señores, gracias por acompañarnos hoy. Sé que una reunión así es muy irregular, pero estos son tiempos muy irregulares. Algunos de ustedes sabrán que Wilson Tattersall, el fundador de nuestra empresa, así como un miembro vital de la Casa de la Garra, está muerto. Brutalmente traicionado y asesinado hace varias semanas mientras trabajaba en uno de sus proyectos paralelos a largo plazo. Hizo una pausa mientras un murmullo recorría la sala antes de continuar con una solemne inclinación de cabeza. Sí, es una noticia terrible. Wilson era como un padre para mí en muchos sentidos, y todos somos menos sin él. Pero no hace más que subrayar los tiempos peligrosos en los que vivimos y que ahora es más importante que nunca que estemos unidos. Un rumor incómodo comenzó a extenderse por la sala, pero se calmó cuando ella levantó la mano. Lo sé, lo sé. Esto también rompe con la tradición. El cambio asusta. Pero si vamos a lograr nuestro objetivo de ayudar a este mundo, necesitamos organización y recursos. Trabajaremos juntos para conseguir organización, y pongo los recursos de Tattersall a nuestra entera disposición para asegurarnos de que lo conseguimos. ¿Qué tal te ha ido en los hoteles, Marge? Era una voz que no reconocí al otro lado de la sala, y provocó una combinación de jadeos y risas entre la multitud. Todo el mundo conocía los experimentos fallidos de Margaret intentando crear un supervirus mortal, pero no sabía que a tanta gente le pareciera tan gracioso como a mí. Quizá Margaret no era tan querida ni tenía tanto control como yo pensaba. La sonrisa de Margaret era fría cuando fue a responder. Antes de que pudiera, solté, ¿y la parca? Esta vez no hubo risas. Se podría haber oído caer un alfiler. Vi una mezcla de ira y miedo pasar por la cara de Margaret antes de que recuperara el control. Lo hizo mejor que el resto. La mayoría de las caras que pude ver estaban claramente aterrorizadas. No se trata de un mitin ni de una sesión de preguntas y respuestas. Solo una introducción a lo que espero que sea un fructífero encuentro de las mentes. Hablaremos durante todo el día en privado, y esta tarde veremos a qué tipo de acuerdo hemos llegado. Me miró, sus ojos brillaban peligrosamente. Empecemos por ti. Como si de una orden se tratara, 2 personas se acercaron para escoltarme. Creo que la intención era asustarme o intimidar a los demás si se les ocurría hablar, pero no tuvo el efecto deseado.
No tenía miedo de Margaret ni de su estúpida compañía, y cuando salí de la sala detrás de ella, vi más miradas de enfado y desafío que de miedo. No creía que este golpe estuviera saliendo tan bien como Margaret esperaba. La seguimos hasta una sala de conferencias cercana, dominada por una larga mesa de madera flanqueada a ambos lados por sillas de cuero negro de respaldo alto. Margaret se sentó en un extremo de la mesa y me hizo un gesto para que me sentara también. La ignoré y me quedé atrás, con los brazos cruzados. Sonriendo, se encogió de hombros. Jimmy, ¿vamos a tener un problema? Miré a los dos matones que estaban en la habitación con nosotros. No sé. Tú eres la que tiene matones siguiéndote como si estuviéramos en una película de mafiosos. ¿Planeas romperme las piernas? Otra sonrisa de satisfacción y agitó la mano. Oí la puerta abrirse y cerrarse detrás de mí mientras los demás se iban. Mira, Jimmy, déjame ser franca contigo. No me importas mucho. Aunque no creo que seas directamente responsable de la muerte de Bárbara, siempre he pensado que la incompetencia tuya y de tu grupo fue un factor que contribuyó. Eso. Sentí que se me calentaba la cara. Tu hermana murió por culpa de la puta Parca. Y ya que estamos siendo francos, tú estabas con ella en ese momento. Me toqué la cara donde yacía la cicatriz sobre la suya. Tampoco vi que lo detuvieras. Me dedicó una sonrisa que más bien parecía una dentellada y prosiguió. Aparte de esa marca en tu contra, tienes mucha influencia entre ciertas facciones de la casa. Durante este periodo de transición, me gustaría mucho que estuvieras de mi lado. Facilitaría mi trabajo, y tu propio grupo también se beneficiaría enormemente. Quise gritar de nuevo, pero me obligué a parar. Esta era la grieta que estaba buscando. Vale, te escucho. ¿De qué tipo de beneficios o recursos estamos hablando? Margaret pareció considerar algo antes de hablar. Bueno, tenemos una nueva ascendente aquí. Se llama Emily. Es única y vital para nuestro plan, pero también es una niña de 9 años. Independientemente de mis recelos hacia ti y Hallie, no se puede negar que son muy hábiles para atender las necesidades domésticas de los próximos ascendientes. Cuidados y cosas así. Incluso Bárbara siempre fue complementaria en ese punto. Dio un golpecito en la mesa y se encendió una pantalla detrás de ella, mostrando la imagen de una niña pelirroja con pecas y un gran hueco en la sonrisa. Ni que decir tiene que esto sería un esfuerzo conjunto. Tendrías que estar de acuerdo en que algunos de los míos participaran en la seguridad, y cualquier ejercicio de campo estaría exclusivamente bajo el ámbito de Tattersall Security. Sus palabras empezaban a desvanecerse en la periferia mientras yo trataba de ordenar varios pensamientos y emociones contradictorios. Tras unos instantes mirando la foto de la chica, volví la vista hacia Margaret para hacerle la más sencilla de mis preguntas. ¿Cuál es su forma ascendente? Margaret sonrió ampliamente. Es algo verdaderamente asombroso. Es una puerta de entrada. Si conoce bien un lugar o a una persona, o si tiene un objeto que pertenece a alguien, puede crear una puerta hacia donde se encuentran. Incluso puede arrastrarse a sí misma después. Se inclinó hacia adelante y me di cuenta de que su entusiasmo era sincero. ¿Te imaginas el potencial que tiene? Cuando esté bien entrenada, podrá darnos acceso a casi cualquier lugar del planeta. A cualquiera. Y lo que es mejor, se cree que también puede acceder a los otros reinos, aunque es demasiado peligroso probarlo todavía. Puede que por fin tengamos un camino directo a las tierras de la noche. Todo esto sonaba tan increíble. Perfecto. Lo haré. Puede que lleve tiempo, pero una vez que supiera quién era la Parca, tendría el arma perfecta para encontrarle o encontrarles y acabar con esto de una vez por todas. Me debatí entre plantear la necesidad de recursos para encontrar al segador después de haber recibido un regalo como el de esta chica, pero no sabía cuándo tendría otra oportunidad de hacer peticiones. Decidiendo tentar a la suerte, fui a hablar, pero Margaret ya se había levantado de la mesa con un gesto de satisfacción. Excelente. Sabía que entrarías en razón. Emily es una chica dulce, y creo que encontrarás que es un buen reemplazo para la ascendente que perdiste recientemente. Una vez que terminen las reuniones de hoy, yo... ¿Qué mierda has dicho? Margaret parpadeó. ¿Qué? La vista se me estaba poniendo roja,
La ira me ardía tanto en el pecho que sentía que me quemaba por dentro. Cuando empezó a hablar de Emily, supe que parte de la razón por la que nos la ofrecían era para aplacarnos. Para darnos un nuevo hijo en el que centrarnos. Pero salir y llamar a Madeline reemplazable era demasiado. Había estado conteniendo mi rabia desde que entré en este templo de la avaricia corporativa esa mañana, había estado tratando de ocultar mi odio por lo que ella y Margaret representaban. Pero esa ira estaba suelta ahora, voraz y mordaz, y no estaría satisfecho hasta tener sangre entre los dientes. No era un puto cachorro. Di un paso adelante y Margaret retrocedió un paso, su cara pasó de la confusión a la molestia y el miedo. Era mi hija. No puede ser reemplazada como una maldita mascota. Margaret levantó las manos. Mira, lo entiendo. Mala elección de palabras. Pero seamos honestos y claros. La última ascendente no era tu hija. Emily tampoco lo será. Son activos, valiosos miembros de nuestra organización que tienen un papel más importante que jugar a las casitas contigo y con tu mujer. Si no puedes entender eso, entonces... No fue difícil agarrar el cráneo de Margaret. Su mente era aguda y estaba implacablemente preparada para el combate, pero su cuerpo no estaba acostumbrado a luchar. Así que cuando me lancé hacia adelante y empujé mis manos más allá de las suyas, fue algo sencillo, demasiado rápido para que reaccionara. Pude vislumbrar un breve atisbo de sorpresa y consternación en sus ojos antes de que mis pulgares se posaran en ellos, presionándolos contra sus órbitas. Mientras ella empezaba a gritar. Esperaba que alguien entrara y me detuviera, sobre todo con el ruido que estaba haciendo. Pero o era aún menos querida de lo que pensaba o la habitación estaba bien insonorizada. Se retorció y se agitó contra mí mientras la derribaba al suelo, poniendo todo mi peso detrás de los pulgares, que bajaban en su afán por aplastar sus imperiosos ojos y destruir su odioso cerebro. Los ojos cedieron rápidamente, su fluido y la sangre que los acompañaba proporcionaron lubricación más que suficiente para empujar hacia la pared posterior de las cuencas. Había crecido, pero sabía que aún no estaba muerta. Así que le pisé la cabeza hasta asegurarme de que lo estaba. Cuando terminé, me senté junto al cuerpo, cayendo en una especie de estupor mientras miraba los trozos de Margaret secándose lentamente sobre la costosa alfombra. Al cabo de unos minutos, oí abrirse la puerta de la sala de conferencias. Al oír un grito ahogado que reconocí, levanté la vista y vi a Hallie allí de pie. ¡Oh Dios! ¿Qué has hecho, Jimmy? Me limité a negar con la cabeza. No tenía respuesta. No estaba seguro de por qué lo había hecho ahora, solo de que me había hecho sentir mucho mejor. Aún así, la inmensidad del acto no se me había escapado del todo. ¿Cómo iba a llegar hasta la parca después de que descubrieran que había asesinado a su líder? Hallie estaba a mi lado ahora, sosteniendo mi cara entre sus manos. Escúchame. Quédate conmigo. Escúchame. Venía a decirte que en el par de horas que has estado aquí, los demás hemos decidido. Margaret tiene razón. Necesitamos un líder que nos organice mejor. Pero no ella. Una breve sonrisa se dibujó en su rostro antes de volver a ponerse seria. Yo no quería, pero no pudieron ponerse de acuerdo con nadie más. Volvió la mirada a los pies de Margaret. En cuanto a eso, a la mayoría de la gente no le gustaba, pero tenía sus aliados. Digamos que vine aquí para contarles a ustedes dos la decisión y ella nos atacó. No nos dio opción. Estaba volviendo en mí un poco más ahora y miré más allá de Hallie en la cabeza arruinada del cuerpo que yacía detrás de ella. Nadie va a creer que fue en defensa propia. Hallie suspiró y asintió. No lo harán, pero con suerte no les importará lo suficiente como para argumentar en contra. Solo necesitan alguna razón para ello, tenga o no sentido. A menos que tengas una idea mejor. Volví a negar con la cabeza. Lo siento. No pude evitarlo. Actuaba como si fuera un cachorro. Sabía que lo que decía no tenía sentido, pero Hallie se limitó a besarme la cabeza y a asentir. Lo sé. Vamos a limpiarte un poco e ir a vender esta cosa. Al día siguiente ya estaba hecho.
Hubo discusiones y acusaciones, pero al final todo salió sorprendentemente bien. La siguiente persona en la lista para dirigir Tattersall era la joven que había formado parte del séquito de Margaret en la reunión anterior. Se llamaba Polly Brenner, y en realidad parecía odiar a Margaret tanto como yo, en gran parte porque Polly estaba firmemente en el bando de los verdaderos creyentes como nosotros. De hecho, había sido una de las principales defensoras de que Hallie asumiera un papel de liderazgo en la Cámara, y nos aseguró que tendría a Tattersall bajo su pleno control al final de la siguiente reunión del Consejo de Administración. Mientras tanto, conocimos a Emily. Era una chica muy dulce y, aunque sabía que nunca sentiría más que un afecto pasajero por ella, sentí una extraña especie de amor inmediato por lo que representaba. Ella era el futuro de la casa en muchos sentidos, un hito en nuestro cumplimiento del gran plan. Pero, sobre todo, era la puerta que iba a atravesar cuando fuera a matar a la parca. Les había contado mi plan a Polly y Hallie y, tras discutirlo, estuvieron de acuerdo. Íbamos a llevarnos a Emily a casa. Ayudarla a desarrollar sus habilidades. Y cuando llegara el momento, ella nos llevaría a donde tuviéramos que ir. Era última hora de la tarde del tercer día cuando estábamos recogiendo el coche para volver a casa. Polly estaba en el aparcamiento de la empresa en la que nos habíamos alojado, hablando con Hallie y Emily mientras yo cargaba las últimas cosas de Emily en el maletero. Estaba tan absorto en mis pensamientos que di un pequeño respingo cuando sentí una mano en la espalda. Era Polly. Tengo algo más para ti también. No para ahora, sino para cuando Emily esté lista. Cuando todos estemos listos. Levantó una pequeña bolsa transparente que contenía lo que parecía un trozo de plástico negro. Al ver mi confusión, sonrió y me explicó. Esto fue recuperado de una obra en construcción en Atlanta en 1989. No sé si conoces el incidente, pero fue donde el ascendiente Steven Kulchek fue asesinado por la parca. Lo sabía, y ya sentía un zumbido de excitación en los oídos. Según nuestro análisis y un número de lote parcial estampado en el interior, esto parece ser parte de la carcasa de plástico de una pistola paralizante. Aunque no se encontró la pistola en sí, parece probable que se rompiera en la pelea que llevó a la muerte de Kulchek. Su rostro se puso serio. Nunca pudimos obtener huellas o ADN de ella, pero eso no cambia el hecho de que quienquiera que sea este segador, es probable que esto le perteneciera. Y cuando llegue el momento, Emily podrá usarlo para encontrarlos. Polly soltó un grito de sorpresa cuando la abracé con lágrimas en los ojos. Por fin. Después de tanto tiempo, el camino había sido revelado. Vamos por ti, Parca. Tu tiempo casi ha terminado. Patrick, lo que tú y Jason tienen que darse cuenta desde el principio es que no sé mucho acerca de las tierras de la noche. La verdad es que no. Parte de lo que se viene de lo que Martín y yo experimentamos durante años haciendo los rituales de la máscara del corazón. Otra parte proviene de estar conectado a una extensa red de personas fascinadas con el conocimiento y la práctica de lo oculto. Y hay fragmentos de información que obtuvimos como efecto secundario de aprender más sobre la Casa de la Garra y sus creencias. En realidad, puede que sea más fácil empezar por ahí, ya que esa información es la más escasa y la menos fiable. Tanto porque es información de segunda o tercera mano sobre el sistema de creencias de una secta desquiciada como porque lo que sé sobre la Casa de la Garra. Incluso después de nuestros esfuerzos por aprender todo lo que pudimos desde que fuimos abducidos hace tantos años, no llega a mucho. La Casa de la Garra cree que el alma se compone de 3 partes. La parte que tienes mientras estás vivo en este mundo, la llaman el alma terrestre. Hay otra parte, en su idea del cielo, llamada el alma clave o el alma pura. La tercera parte, la llaman el alma nocturna. Esas personas que pueden convertirse en monstruos, estas cosas que cazan, la casa prácticamente los venera. Los ven como seres espiritualmente evolucionados que han recuperado su alma nocturna. Esto es muy importante para ellos, porque la casa cree que para estar completo, tienes que evolucionar espiritualmente hasta el punto de poder acceder a tu alma nocturna. Una vez que lo has hecho, ya no tienes que reencarnarte y puedes morir por última vez, yendo a una vida después de la muerte donde obtienes tu alma clave y estás completo. Parece una bonita religión, ¿verdad? Excepto que, según la casa,
Solo puedes obtener tu alma nocturna experimentando violencia, muerte y gran dolor a través de una o muchas vidas. Ellos ven a estos monstruos, estos ascendientes, como héroes que en realidad están ayudando a la gente a través de todas las cosas terribles que hacen. Y la Casa de la Garra se ve a sí misma como mártires dispuestos a sacrificarlo todo para favorecer la evolución espiritual de la raza humana. Obviamente, mucho de esto es una locura, pero como tantas otras cosas, también hay partes de verdad. Por ejemplo, los monstruos claramente existen. Y tienen que venir de alguna parte, ¿verdad? Ese lugar son las tierras de la noche. Martín y yo estábamos, especialmente dotados para ver cosas en las tierras de la noche a través del ritual de la máscara del corazón. Mientras que la mayoría de la gente solo consigue unas pocas imágenes o unos pocos segundos de atisbo en ese otro lugar, nosotros éramos capaces de ver y oír como si estuviéramos allí. A menudo durante minutos o hasta una hora cada vez. A medida que practicábamos, a veces incluso podíamos controlar a dónde nos llevaba la visión en las tierras de la noche y lo que veíamos. Comprendiendo lo importante que era todo esto, tomamos notas detalladas de todo. Intentamos desarrollar un sentido de qué y dónde está ese otro mundo. Cuando terminemos de hablar, tengo una unidad USB con una copia de todo lo que voy a darte también, y podrás sacar tus propias conclusiones de lo que aprendimos. Pero por ahora, le diré lo que creo basándome en todo lo que he experimentado y aprendido de fuentes en las que realmente confío. Las tierras de la noche no son otro mundo ni otra dimensión, al menos no como se piensa. En realidad, es uno de los 7 reinos principales. Comprendo que, a primera vista, eso pueda parecer una pequeña o una distinción sin sentido, pero puedo asegurarte que no lo es. Otro planeta o dimensión se regirá por ciertas reglas, ¿verdad? La física, el tiempo, el sol se pone por el este o lo que sea. Incluso una dimensión muy caótica se rige por reglas del universo mayor del que forma parte, aunque esas reglas parezcan incoherentes o a veces no existan. Los reinos son diferentes. Están fuera de la realidad normal, y las únicas reglas que siguen son las definidas por el propio reino. Estos lugares podrían describirse como infinitos y eternos, y aunque cambian con frecuencia, siempre son, bueno, siempre son. No sé si es posible que no existan. Sé mucho menos sobre los otros reinos. Sé que el infierno, que sí, es un lugar real, es uno de ellos. He oído hablar de otros 2, el reino del polvo y el vacío, pero sé poco de ellos, y lo que he oído no es bueno. Digo todo esto para contextualizar lo que voy a decir. Las tierras de la noche son muy reales y muy importantes, aunque yo no entienda muy bien cómo. Son una parte primordial de cómo funciona todo, como la luz o la gravedad, y puedo decirte por el tiempo que las he visto que son un lugar maravilloso y aterrador. Pero es un error considerar las tierras de la noche como un lugar único y unificado. Un pedazo de tierra, o incluso un planeta entero. No funciona así. Es más como un cubo de Rubik. Si te asomas a las tierras de la noche, puedes estar en un camino de tierra bajo un sol verde. Si puedes moverte como yo cuando estoy haciendo un visionado allí, puede que recorras ese camino durante 5 minutos y luego te des cuenta de que de repente estás en medio de una ciudad abandonada. Puede que gires una esquina para adentrarte en un callejón de esa ciudad y te encuentres en un océano nocturno. Esa es una de las muchas razones por las que, por mucho que me gusten las tierras de la noche desde la distancia, nunca he querido ir allí. Es muy difícil de recorrer, sobre todo porque estos interminables trozos de 1000 millones de mundos no permanecen quietos unos con respecto a otros. ¿Ese mismo callejón que te llevó al océano? La próxima vez puede llevarte a un desierto o a una cueva. O puede que solo sea un callejón. Porque el tamaño de estos lugares cambia. La forma en que funciona el tiempo cambia. Llevo casi toda mi vida viendo las tierras de la noche, y siempre tengo la sensación de estar mirando un elaborado mecanismo de relojería que no puedo llegar a comprender. Y eso es solo la Tierra en sí. También están sus habitantes. Las tierras de la noche, en todas sus formas, están lejos de ser un lugar estéril. Al contrario, rebosa vida. Hay todo tipo de plantas y animales, y en algunos lugares hay vastas ciudades habitadas por una u otra forma de gente. En muchos sentidos, parece un país de cuento de hadas. El problema es que los cuentos están llenos de peligros ocultos y monstruos mortales.
Creo que la Casa de la Garra tiene razón. Según nuestras investigaciones y observaciones, parece que los monstruos que vemos aquí proceden de las tierras de la noche. He oído relatos de gente que ha visto la forma humana de un ascendiente durmiendo en las tierras de la noche cuando la versión monstruosa de la persona estaba aquí. Puede que intercambien lugares, no lo sé. Lo que sé con certeza es que no son las únicas cosas, ni siquiera las más peligrosas, de ese lugar. He visto cosas, bueno, he visto y oído mucho, supongo. Lo suficiente para saber que está relacionado con el trabajo que estás haciendo, y lo suficiente para saber que después de esto, he terminado con esto. Martín y yo confiamos en la persona equivocada. Su nombre era Joss. Mató a mi hermano, pero siento que también mató parte de mí. La mejor parte de mí. Y lo hizo todo para llegar a las tierras de la noche, un lugar que no entendía ni apreciaba del todo. No sé lo que le ha pasado ahora, pero me las arreglé para encontrarlo una vez usando la máscara de corazón. Esto fue poco después de llamarte, Jason, y antes de empezar a hacer mi camino hasta aquí. Sabía que era una mala idea, pero creo que quería encontrarlo siendo cazado por alguna criatura o muriéndose de hambre en algún pico helado. Quería verlo sufrir por lo que había hecho. Lo que vi puede haber sido peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado para él. Estaba siendo drogado por, bueno, no sé cómo describir esas cosas, pero estaba siendo drogado hacia un enorme edificio rojo, una mansión supongo que lo llamarías. Y enseguida supe dónde estaba. Hay varios seres muy poderosos en las tierras de la noche. Uno de ellos se llama el Varón. Tengo la impresión de que es relativamente nuevo, un nuevo en el sentido de siglos frente a milenios, si quieres intentar aplicar ese tipo de términos a un lugar sin tiempo normal. Pero el Varón se ha hecho con el control de una parte importante de las tierras de la noche, y no es conocido por ser un gobernante indulgente. Cuando vi al hombre que mató a Martín, estaba siendo drogado en la casa del Varón. Después de eso, yo dejé de hablar al sentir un repentino cambio en la presión del aire, seguido de varios desconocidos que parecían aparecer de la nada en el pasillo de lo que Jason llamaba la Batcueva. 3 de ellos llevaban chalecos antibalas y rifles automáticos. El cuarto era un hombre mayor y corpulento que llevaba en brazos a una chica de aspecto agotado. Debería haber suavizado su aspecto, pero la expresión de rabia apenas contenida de su rostro disipó cualquier idea de que pudiera tener buenas intenciones, y esto solo se confirmó cuando habló. Hola. Soy Jimmy, y estamos aquí para recogerlos en nombre de la Casa de la Garra. Puedes venir pacíficamente o puedes resistirte. Miró entre Jason y el Dr. Barrón antes de que sus ojos se posaran en mí. Por favor, resístete. Tengo mis órdenes, pero me encantaría quemarlos a todos hasta la muerte como hicieron con mi pequeña. De verdad que me encantaría.